Dios te llama a cambiar tu vida. Vamos a estudiar una introducción al libro de Jueces. Muchas personas en este mundo viven como si Dios no existiera. Hacen lo que piensan, viven de una manera que a ellos les parece bien y ni siquiera se acuerdan de Dios. Pero el sufrimiento generalmente hace que el hombre empiece a buscar a Dios. Por eso usted no se sorprenda que cuando en el avión hay una turbulencia, la gente empiece a clamar a Dios y diga, Dios mío. O cuando hay un terremoto o cuando hay un desastre natural, la gente empieza a buscar a Dios en sus palabras, en su mente. Cuando buscamos a Dios, debemos preguntarnos, pero Dios nos muestra en la Biblia, y usted va a encontrar en toda la Biblia, un plan de restauración. En la Biblia nosotros encontramos el plan de Dios para salvación, que consta en reconocer nuestra condición espiritual, nuestros pecados en nuestra vida y cuánto daño nos hacen, que nos están alejando de Dios. Y también encontramos el significado a la vida. Empezamos a entender la vida, porque la gente no entiende la vida. Y también vamos a volvernos a Dios. La gente está muy preocupada en las cosas materiales. ¿Qué comeremos? ¿Qué haremos? Bueno, también empieza a pensar en su familia. Quiero hacer una casita, quiero que mis hijos todos tengan educación, quiero dejarles algo a ellos de herencia. Eso está bien, pero también debemos pensar en nuestra salvación. Imagínese el cristiano pensando y diciendo, yo quiero que mis hijos no solamente tengan una carrera universitaria. De hecho, eso ya no es tan relevante. Yo quiero que mis hijos estén en el cielo conmigo y con mi esposa. Que mis familiares, que mis amigos estén juntos allá en el cielo. Bueno, el hombre de Dios empieza a pensar en Dios. Empieza a tener planes no terrenales, sino espirituales eternos, allá en los cielos. Quiero presentarles un libro que es inspirado por el Espíritu Santo. Es el libro de los Jueces. Vamos a ir, entonces, le invito a que abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2. Búsquelo allí en su Biblia, Jueces capítulo 2. Vamos a estudiar algunos versículos. Vamos a empezar en el versículo 7. Piensa en la historia, vamos a ponernos en contexto. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Estamos en el tiempo de Josué, pero antes de Josué estaba, ¿se acuerda? Moisés. Es decir que Israel había estado en esclavitud en Egipto. Y en esa esclavitud clamaron a Dios porque estaban sufriendo. Y las oraciones de los israelitas, las oraciones de Jacob, llegaron ante los oídos de Dios. Entonces Dios envió a Moisés. Moisés los rescató de la esclavitud de Egipto. Pasaron el mar como en tierra seca y se trasladaron al monte de Sinaí, donde recibieron los mandamientos de Dios. Ahí hubo una promesa, la promesa de ir a la tierra prometida. Entonces, en este momento, ellos habían recibido la promesa, pero no todos, sino solamente los jovencitos, porque los mayores pecaron. Estos jovencitos habían entendido quién es realmente Dios. ¿Quién los guiaba? Pues Josué. Estamos en el tiempo de Josué. Esos jovencitos crecieron, tuvieron hijos y todo el tiempo habían servido a Jehová. Todo el tiempo de Josué, con ese líder maravilloso, esforzado y valiente. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, esa generación era una generación obediente a Dios, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová,
que él había hecho por Israel. Preciosas, preciosas señales, grandes señales, no solamente en el desierto, sino cuando fueron sacados de la esclavitud. Señales que hay que estudiarlas, porque son maravillosas. Ahora, piense por favor en el versículo 8. ¿Qué pasó con Josué? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Bueno, hay dos cosas que a mí me asombran del versículo 8. La primera es que Josué vivió 110 años. ¿Le gustaría a usted vivir todo ese tiempo? 110 años. Era muy longevo, Josué. Dios permitió que viviese tanto tiempo. Pero hay algo que más me asombra aún. Es que Josué murió sirviendo a Jehová. Lo dice allí, siervo de Jehová. Quiero preguntarle a usted, amado hermanito, hermanita que me está escuchando en esta noche, ¿realmente pensamos servir a Dios toda nuestra vida? Qué bonito que se diga, Henry Yanes murió en tal año, siervo de Jehová. Sería bonito que coloquen eso en la lápida. ¿Le parece bien? Su nombre allí en su lápida. María, sierva de Jehová. Juan, siervo de Jehová. Luis, siervo de Jehová. Qué precioso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a morir? Espero que así. Ahora, miremos el versículo 9. Dice, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Esa generación que servía al Señor murió. Pero piensa en esto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto realmente, hermanitos queridos, cada vez que lo leo y lo estudio, me da escalofríos. Me da escalofríos porque tengo 2 hijos. Estoy pensando en la iglesia, para serle sincero. Estoy pensando en aquellos niños que están cantando en las clases que ellos tienen, en los jóvenes que están ahí, por ahí jugando y cantando y sirviendo al Señor. Estoy pensando en todos ellos. La pregunta es, ¿qué pasará con esa generación? ¿Servirán al Señor? Bueno, es una responsabilidad de los padres de familia, no solamente de los predicadores, sino de los padres de familia. Ellos son los que deben enderezar pues los caminos que ellos tengan. Sí, querido hermano, ¿qué va a pasar con nuestra próxima generación? ¿Servirán al Señor? ¿Se levantarán nuevos pastores, nuevos ancianos, nuevos diáconos, servidores? ¿Se levantarán nuevos predicadores después de nosotros? ¿Qué va a pasar? Bueno, es una gran pregunta, hermanos queridos. Avancemos al versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hermanos queridos, estos hijos de esta generación moderna que ellos tuvieron, empezaron a hacer lo malo. Y ponga cuidado en lo que dice el texto, ante los ojos de Jehová. Eso significa, hermanos queridos, que Dios está mirando todo. Si usted se dio cuenta, en los versículos anteriores, Dios estaba mirando cómo le servían. Pero en el versículo 11 está mirando cómo le desobedecen. Dios está mirando todo. Nadie puede escaparse a los ojos de Jehová. Pues si me fuere al fondo del mar, allí está Jehová. Y si me fuera a las estrellas y me escondiese en la luna o donde sea, ahí también está Jehová. Dios está delante de mí, Dios está detrás de mí, Dios está encima de mí con su mano poderosa, Salmo 139. Dios está mirándome todo el tiempo. ¿A quién realmente sirvo?
Debo preguntarme, ¿a quién realmente sirven mis hijos? ¿Están sirviendo a Dios? No, estos hijos de esta generación estaban sirviendo a los Baales. Bueno, le cuento que usted lo conoce, a este Dios. Por supuesto, usted le conoce. ¿Se acuerda la palabra vámonos a las fiestas de Carna Baal? Pues se refiere a este Dios. Sí, querido hermano, Baal, el Dios antiguo. En todos los países se tiene fiestas dedicadas a Baal, carne para Baal, carnaval. Bueno, hermanos queridos, este Dios es muy antiguo, es un demonio antiguo que quiere ser adorado. Satanás se complace en la adoración a este Dios abominable. Mire, estoy pensando en el versículo 12 porque estoy analizando la primera palabra, dejaron. Dejaron. Eso significa que en algún momento de su vida, pues estuvieron en comunión con Dios. Qué peligroso es el mundo. Qué peligrosa que es la idolatría, que un hijo de un siervo de Dios, que una generación de siervos de Dios pueden alejarse de Dios, pueden dejar a Jehová. Por eso debemos estar atentos, atentos, queridos jóvenes, escúchenme por favor, atentos, atentos, de no desviarse de nuestro Dios Todopoderoso. De buenas a primeras miramos a jóvenes que se alejan de la congregación. Bueno, les cuento que tengo muchos amigos jóvenes que dejaron a Jehová, que empezaron bien, que predicaron incluso, buenos siervos, pero bien este mundo los arrebata, Satanás echa su lazo y dejan a Jehová. Esto les pasó a esta generación, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Hermanos queridos, hay veces que los padres no tienen la culpa. No tienen la culpa que sus hijos se alejen de Dios. ¿Sabe quién lo sabe? Lo sabe con mucha experiencia. Un padre que tuvo muchos hijos y se alejaron muchos de ellos de Dios. ¿Sabe quién es? Dios. Dios tiene hijos que se han alejado de Él. Piensen Adán y Eva. Qué triste para Dios que lo decepcionen de esa manera. Caín, cómo decepcionó a Jehová, y muchos otros. David mismo. Qué tristeza. Dejaron a Jehová y se fueron tras otros dioses, Amorog, Acera, Moloch, dioses abominables, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermanos queridos, vivimos en un mundo como vivieron los israelitas en un mundo lleno de idolatría. Nosotros de la misma manera vivimos en un mundo en el cual los hombres son insensatos, aman el dinero, pueden matar por dinero. Pues así mismo estaban los israelitas y adoraron a esos dioses. Por eso no se sorprenda que hay cristianos que se alejen del Señor por hacer un segundo piso en su casa, se alejen del Señor por mejorar el año de su carro, comprar un carro nuevo. Sí, querido hermano, debemos tener mucho cuidado. Lamentablemente, y con justa razón, ellos provocaron a ira a Jehová. Note usted, en la Biblia Dios habla que Dios es amor, que Dios es misericordioso, pero también encontramos ahora, si usted lo mira con atención y con mucha madurez, a un Dios que puede ser provocado a ira. Y otra vez, versículo 13, dejaron a Jehová. Qué lamentable esto. Y adoraron a Baal y a Astarot, versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Dios estaba muy molesto contra este pueblo, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano
de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dios abandona por un momento a su pueblo. Lo hace, hermanos queridos, y esto se llama prueba. Y esto se llama tribulación. ¿Por qué viene la tribulación a la vida de los cristianos? Tal vez se pregunte. Probablemente por esto. Porque dejamos a Jehová. Porque empezamos a entregarnos al pecado. Y mire, los golpeó, para entenderlo así como un padre que castiga, los golpeó en la economía, en tribulaciones muy grandes con enemigos. Y ellos no podían hacer frente contra ellos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron ¿qué? Gran aflicción. Estamos viendo el pueblo de Israel desobediente que está sufriendo una gran aflicción en su vida. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Mire qué clemente y misericordioso que es Dios. Dios levantó jueces para que ellos puedan levantarse de esa tribulación. Pero mire cómo es el ser humano. Mire, versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces. Por eso, debemos pensar en esto. ¿Cómo reaccionamos ante el mensaje de Dios? Porque lo que estamos viendo es esta imagen. Siervos de Dios que de repente dejan a Jehová y para estimular en ellos un avivamiento espiritual y una restauración, Dios permite que sufran. Pero Dios es misericordioso y envía un juez para que ese juez hable. Pero ¿cómo reaccionamos ante la predicación? Debemos preguntarnos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la palabra de Dios? Bueno, Israel dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Espero que usted no siga este ejemplo. Si le hablan de la palabra de Dios, pues es un buen momento para escuchar a Dios. A los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Por eso, hermanos queridos, Dios quiere cristianos fieles en las iglesias. Por eso Dios quiere que nosotros obedezcamos a Dios. Y la única forma de obedecer a Dios, pues es estudiando su palabra, porque allí encontramos sus mandamientos. Qué tristeza me da por esta generación que estamos estudiando. Pero debemos tomar cartas en el asunto para no hacer lo mismo. Vamos a ver qué pasó con Israel. Y cuando Jehová les levantaba jueces, dice el texto, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Dios los libraba, pues era un buen momento para permanecer en Dios. ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que les oprimían y afligían. Pues, hermanos queridos, podemos aprender algunas cosas de este versículo. Bueno, voy a mencionar algunas para entender. Dios escucha las oraciones de toda persona que se aflige delante de Jehová. En el Salmo 51 dice que el Señor no va a menospreciar al corazón quebrantado. Dios escucha. Si usted está sufriendo grandemente en su vida, yo le digo una cosa, Dios lo va a escuchar. Pero debemos llegar humillados delante de la presencia de Jehová, arrepentidos si hemos cometido algún pecado. ¿Por qué? Porque podemos alcanzar la misericordia de Dios. Por eso el mandamiento en el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. ¡Qué maravilloso!
Dios es misericordioso. Y lo que también podemos aprender es que los israelitas buscaron a Dios cuando sufrían. Hermanos queridos, ¿cuándo buscamos a Dios? ¿Esperamos sufrir para empezar a orar? Muchas personas no oran. Y esa es la verdad. Muchos cristianos y cristianas no están orando. Pero viene la prueba y empezamos a clamar a Jehová. Hermanos, versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Qué lamentable, ¿verdad? Así es el pueblo de Dios. Gracias a Dios tenemos esta historia que puede ayudarnos a reflexionar. Así era Israel. Y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, seguían empecinados en hacer el mal, ni de su obstinado camino. Le invito esta noche, hermanito querido, a pensar cómo está nuestra alma, cómo estamos delante de Dios realmente. Dios le llama a usted a cambiar su vida. Yo sé que aquí hay muchos hermanitos que están escuchando que son fieles al Señor. Si hay alguna cosa en nuestra vida, debemos, hermanos, aprender de estas historias y cambiar. Quiero mencionarle que el libro de Jueces es un libro precioso, es maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo. Solamente vimos unos versículos de la introducción. Tiene 21 capítulos del libro de Jueces. Bueno, como usted lo estudió ya, relata desde la muerte de Josué hasta los inicios del profeta Samuel. ¿Se acuerda de Samuel? De hecho, hay dos libros que dicen Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Josué murió y vinieron tiempos oscuros para Israel. Lo vimos. Gente que se entregaba al pecado, Dios los quería rescatar, pero otra vez volvían a pecar. Es el tiempo de los jueces. Jueces tiene 12 jueces. El libro de Jueces tiene 12 jueces. Usted los va a contar allí si lee todo el libro. Tiene 7 apostasías o 7 rebeldías, pero también 7 sometimientos, sufrimientos ante pueblos paganos, pero por supuesto el Señor 7 veces también los liberó. Es un libro maravilloso, vamos a encontrar números simbólicos interesantes como el número 12, como el número 7, que son predominantes en este libro. Probablemente quien escribió este libro fue el profeta Samuel. Samuel fue el último de los jueces, pero también fue el primero de los profetas. ¿Cómo está dividido el libro de Jueces? Jueces se divide del capítulo 1 al capítulo 2, Dios levanta jueces. Del capítulo 3 hasta el capítulo 16 encontramos las 7 apostasías y los 12 jueces de Israel. Del capítulo 17 hasta el capítulo 21 vamos a encontrar una conclusión y la anarquía de Israel. Bueno, he elaborado un reloj que le va a servir para entender el libro de Jueces. Espero que lo mire allí en la pantalla para entender bien. Arriba está el número 12. La perilla está apuntando el número 12. Representa cuando estamos bien con nuestro Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo. Así estaba Israel, sirviendo a Dios. Muy bien, el número 3, gira la perilla un poquito a la derecha en el reloj. El pueblo de Israel empieza a declinar, empieza a pecar. Se apartan del camino de Dios. Pero baja la perilla, ahí al número 6. Israel cae en apostasía. Están enredados nuevamente en lo malo. Llega el juicio y el sometimiento. Están sufriendo a causa de su pecado y allí empiezan a alzar sus ojos al cielo. Sí, ya sube la perilla el número 9.
luego de sufrir las consecuencias de una vida sin Dios, de calamidades, de hambrunas, de una economía en bancarrota, ellos en medio del sufrimiento claman a Jehová y Dios envía un juez. ¿Qué hace el juez? El juez estabiliza la situación espiritual del pueblo y los conduce nuevamente a una relación con Dios. Ellos enderezan su camino y vuelven a obedecer y servir a Dios. Este ciclo, que lo vimos rápidamente, aparece 7 veces en el libro de Jueces, así que le invito a estudiar ese libro. Ahora, ¿cuál es su condición espiritual? Con mucho respeto, con mucho cariño y amor, quiero preguntarle, ¿cómo es su condición espiritual? ¿Está tal vez en el número 12? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de los que están escuchando están en esta condición espiritual. Bien con el Señor, obedeciéndole. Pero hay algunos que están empezando a declinar, están pecando un poquito, coqueteando con el pecado. Hans Dietrich decía en uno de sus libros, decía, no podemos servir a Dios y estar coqueteando con el pecado. No se puede coquetear con el pecado. Y están queriendo apartarse del camino, ya no les da ganas de reunirse en la iglesia, están perdiendo el interés por orar, por la comida, por el desayuno, el almuerzo. Otros ya se han olvidado de orar, no están orando en la casa, tengan mucho cuidado, no están pensando en Dios para tomar decisiones y al último tal vez piensan un poquito en Dios, pero aunque sus padres estén sirviendo a Dios, están apartándose del camino. Bueno, puede ser la condición espiritual de algunos, o de plano están en el número 6, caen en apostasía, están enredados en algo malo y los padres están sufriendo mucho con sus hijos. Y puede ser el número 6, su condición espiritual. Llega el juicio de Dios, empiezan los problemas por la droga, problemas en la escuela, en el colegio, problemas con una relación ilícita, un adulterio, una fornicación, problemas grandes. Puede ser, ¿no? Que esté la condición espiritual allí. Están sufriendo a causa del pecado. Pero le pido, si usted está en esa condición, acuérdese del Señor. Acuérdese del Señor. Puede que usted esté en el número 9. Luego de sufrir las consecuencias, usted entiende la predicación, entiende el llamamiento de Dios y en medio del sufrimiento, usted esté clamando al Señor. Esté a punto de hacerlo. Si usted decide en esta noche, siendo cristiano, decide clamar a Jehová, le invito, enciérrese en su cuarto, cierre la puerta. Entienda que el pecado ensucia, entienda que estamos ofendiendo a Dios. Aborrezca el pecado y pídale al Señor perdón. Pídale al Señor perdón. Si usted nos está visitando por primera vez, entiende que la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, las murmuraciones, los chismes o cualquier otro pecado está acabando con su vida. Tal vez tenga un vicio en su vida, una relación mala en su vida. Le invito a acercarse a Dios. Le invito. Este es mi deber, avisarle a usted que está en problemas con Dios. Si usted quiere estudiar más la palabra de Dios con nosotros, puede dejarnos un mensaje. Nosotros nos comunicaremos con usted para enseñarle el plan de salvación. Si usted está en este número, ya está casi cerca de estar bien con Dios. Tal vez esté en el número 12, ya se restableció la relación con Dios, enderezó su camino y está sirviendo y obedeciendo a Dios. Le invito a que usted no baje del número 12. Si llega al 1, regrésese al 12, hermano querido, es el consejo de parte de Dios. Hemos aprendido, pues, la introducción al libro de Jueces. Dios te llama a cambiar tu vida. Así que Dios les bendiga, hermanitos queridos. Gracias por invitarme y espero haber edificado su vida espiritual.